Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos ustedes, estimados colegas. En primer lugar, darles a todos los contadores que nos siguen por estas redes sociales un fuerte abrazo por el Día del Contador Peruano, que lo estamos celebrando hoy día, desde muy temprano, trabajando, haciendo cosas por el bien de la profesión. Espero que ustedes también lo pasen bien. Esta profesión es bastante noble, bastante linda. Es una profesión que se remonta a los albores de la humanidad. Existen registros contables en el Código de Hammurabi, imagínense. Los mercaderes de Venecia, ¿no? En la Edad Media ya tenían registros contables, de ahí, ¿no?, donde toma la idea pues, Luca Pacioli, el padre de la contabilidad, para hacer su libro La Summa Aritmetica Proporcionale, que fue nada más y nada menos que prologada, dibujada por Leonardo da Vinci. Miren hasta dónde se remonta nuestra carrera. Y también hay teorías que dicen que los quipus eran pues registros contables y que los quipu Camayoc eran los contadores de los incas. Entonces hay mucho por estudiar en esta profesión. Si ustedes quieren, hay que investigar un poco más. Hoy día empezamos una serie de actividades por el Día del Contador y me complace pues, presentar a un invitado especial. En realidad nos está devolviendo la visita. Es el maestro Dionisio Canavo, con quien voy a conversar acerca de asuntos contables que espero les interese. Dionisio, adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Freddy? Feliz día. Feliz día. Igualmente a todas aquellas personas que nos están siguiendo aquí. Un grato placer haber podido participar contigo, Freddy, en este importante Día del Contador. Y bueno, a mí me ha hecho mover el tema. Leo artículos que tú también escribes y me parece interesante siempre volver a retomar un tema que, como lo veíamos conversando, era cómo va el tema de las NIF versus el tema de otras cositas, poniéndole un filtro. O sea, poniéndonos a pensar un poco en el hecho de que tenemos normas internacionales de información financiera, nosotros los contadores lo aplicamos, pero resulta que de pronto nos comparamos con otros profesionales, como por ejemplo los abogados, y los abogados se pelean por teorías, corrientes, filosóficas y todo eso, y hasta cierto punto ese razonamiento los ayuda a mejor enfocar los problemas, ¿no? Y lamentablemente lo que pasa, yo la percepción que tengo, que cuando nosotros vemos este tema desde un punto de vista contable, la mayoría de colegas lamentablemente carece de este tema de análisis, que creo que es importante, ¿no? La mayoría de colegas creo yo que carece de doctrina. Sí. Entonces, cuando va a un seminario, quieren que le ponga uno el asiento contable. Ya. Pero si tú le pones un poco de doctrina, de razonamiento, la gente se te duerme. Ya. Te dicen que es un curso aburrido. Ya. No, si tú le pones el asiento contable, están contentos. Ahora, justo lo que tú me dices, sí, ¿no?, que es interesante porque en el derecho, pues sí hay posturas doctrinarias donde se enfrentan los abogados. Claro, por supuesto. Y en lo contrario, yo creo que también es susceptible de llegar a ese nivel. Exacto. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Porque tú una vez me dijiste que cuando empezaste a estudiar contabilidad, ahora pues antes de continuar con eso. Sí, el motivo, el título, sería el título, ¿no?, que le pusimos a eso. A ver, un mito respecto de ti. ¿Dónde estudiaste contabilidad? Porque yo estudié contabilidad. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié contabilidad en la UNSA, en la universidad. Y yo estudié en la UNSA. ¿Tú eres de Arequipa? Sí, yo soy de Arequipa. Y justamente traje algo porque quería tomar, porque me hizo recordar el tema de la escuela antigua. Yo ya cumplo, este año me estuve contento porque son 20 años que estoy parado frente a un aula, ya sea entre aula universitaria, dictando, seminarios, todo eso. Y cuando tocabas el tema bastante interesante, porque me ha pasado con otros colegas que yo los justifico, o sea, el copiar los principios de contabilidad. Sí. Y yo me recordaba a una persona mía que ha sido un mentor mío, que justamente yo copiaba los principios, ¿no? Y yo tuve el reto terrible, porque en ese tiempo no había NIF, estamos hablando de antes del siglo pasado, o sea, 99, 98, con una ley general de sociedades nueva, que era un reto plantear doctrina contable, o sea, ¿con qué? No había NIF, no había internet. Y de ahí yo me preguntaba, ¿estamos hablando ahorita de NIF? Pero para ponernos en contexto, ¿en qué año estabas estudiando? ¿Cuál fue tu
En los años donde eras estudiante universitario. Yo estaba estudiando, terminé la carrera en el año, bueno, estaba todavía estudiando para el 99, terminando para el 99. Pero haciendo entraste en el sí, 99, o sea, sí. entraste 5 años en el 94. Sí. Más o menos. Pero la pregunta era por qué había sido contador. Bueno, la anécdota la voy a hacer pública. Por primera vez, ni entre mis alumnos lo he dicho, pero bueno. ¿Por qué? Yo quería ser químico, Ya. químico puro. Y de hecho postulé y estaba en química pura. El tema de contabilidad es una suerte de azares de la vida, porque no ingresando a medicina, entonces luego, ¿a qué carrera se va? Mi papá sumaba, restaba, porque la contabilidad yo le di mi percepción, sumaba y restaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, de ahí que una vez ya habiendo fracasado en la típica universidad, en la cual tienes una sola universidad en la ciudad, y en la cual hay un solo proceso de admisión, en la cual si no la agarraste ya fuiste, perdiste todo un año, así ha sido. Entonces, no como ahora que hay bastantes ciclos y todo eso. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y bueno, mi mamá la agarra y me dice, bueno, postula algo. Bueno, te quedan los tecnológicos. Y entonces buscamos un tecnológico de allá, que se llama el Honorio Delgado, y fue a averiguar, porque su hijo no se le podía quedar, ¿no? Entonces dijo, señor, ¿a qué le ponemos? Y mi mamá agarra y dice, señor, póngalo a la carrera que tiene más vacantes. Ya, entonces, señora, la única carrera que tiene más vacantes en este instituto es contabilidad, porque contabilidad tiene mañana y contabilidad tiene noche. El resto ya, entonces póngalo eso. Y la verdad que y esos son los azares de la vida. Y la verdad que yo no sabía qué hacía. No sabía No hacía, porque yo la verdad no quería saberlo. ¿Y sabes qué me ayudó? Es importante las motivaciones en la vida. Yo no tenía la base todavía, el examen tecnológico, eso es importante. Yo les recuerdo muchas veces en las conferencias, porque yo paso por el examen todavía de la winchita, de sumar, restar, la máquina de escribir. Yo me acuerdo de esos cursos. Y me acuerdo que el examen final de todo el Instituto de Contabilidad, nosotros teníamos que llegar a una hoja de trabajo, un balance de comprobación. Claro, ¿ya? El típico balance, si no llegas ahí, fuiste, ¿no? Entonces agarro y el profesor me dice, bueno, ya todos pasan el mismo examen, ¿no? Yo muy relajado, agarro y la verdad que me fui con no sé dónde conseguí una calculadora solar, ¿no? Esas que tenía, sí, solar, una tarjeta, del tamaño de una tarjetita, no sé dónde lo conseguí. Y con eso me fui todo relajado, ¿no? Y la separata, que había una separata que estudiar de todo el plan contable, que había revisado. Y yo lo leí justo intangibles, me parece, la 34 leí, perfecto. Y ya me presenté, y justo tomaron intangibles, solamente lo que leí fue la pregunta práctica, ya la teórica, ya la hice. La cuenta 34. La 34, algo fue. Y luego de ahí el balance de comprobación. Bueno, el balance de comprobación, 1 hora, 2 horas, sumando. No cuadres ahí. No cuadraba. Sí, pues no cuadraba por una sencilla razón. La calculadora que yo tenía no tenía el suficiente número de dígitos. Para seguir sumando. No tenía el número suficiente de dígitos. Entonces, ese fue un terrible problema, pero luego descubrí que ahí había el error y luego lo corregí y llegué a terminar mi balance de comprobación. Llegué a terminarlo y luego nosotros todos relajados en esa época, varios colegas míos, hay contadores, hay licenciados en educación, de todos salimos del instituto. Y de ahí el profesor se acerca justamente a entregar las notas. Y todos éramos bromistas, chacoteros, fue la época, y agarran y dicen, a ver, ¿quién es Dionisio Canagua? No, ¿quién será? No lo conozco, nadie lo conoce. No, fíjate, seguro que te vayas, algo hiciste, porque éramos terribles, en un grupo que hasta ahora me acuerdo que se llama Los Terribles. Y agarra, pues me seguía buscando, ¿no? Y al final el profesor dice, bueno, ni modo, seguro no ha venido. No, nunca viene. Entonces agarra el profesor, no, lo que para es que queríamos felicitarlo porque es el único que ha pasado y le había sacado 20. Ya, entonces yo me di cuenta de que eso me sirvió a mí como un impulso para decir, parece que esto va conmigo. Entonces luego de ahí ya vinieron en técnica las especialidades gubernamentales. Hasta ahora me acuerdo de mi profesor que decía, se muere la vaca, el asiento. Nace estos, el asiento. Crece la planta, el asiento. Tengo contabilidad agropecuaria que me acuerdo del profesor. Ya. Y me sirvió bastante. De ahí yo paso contabilidad, obviamente ya en la universidad. Y siempre se decía, y hasta ahora yo lo creo, era importante que el contador, o sea, el estudiante de contabilidad de universidad, pasara por una base técnica.
porque si no, ¿cómo ibas a supervisar pues en un estudio contable a tus practicantes? Es bueno, pero no ibas a agarrar el gas. Entonces de ahí ya ibas con una base y a muchos nos sirvió porque los que pasaban por tecnológico y luego iban a la universidad, pues se nos hacía muy fácil la universidad. Y en la universidad tuve bastante suerte porque me permitieron a mí enseñar prácticamente desde el segundo año, cosa bien rara en una universidad de allá. Tuve la posibilidad de venir también en algunas cosas, pasar algunos programas aquí en la Católica de enseñanza, Magisbook de sus inicios, y también me dio la posibilidad de viajar, de estar en algunos posgrados de acá de Lima, antes de que se dieran incluso en Lima, antes que se difundieran, tuve la posibilidad de participar en algunos así de alumno libre, y tuve la suerte, tuve bastante suerte, o sea, tuve los elementos, como primero dicen, ¿no? La suerte que tu mamá Sí. te meta a estudiar contabilidad. Sí. O sea que en el segundo año de carrera descubriste tu vocación de enseñanza. Yo, claro, la persona con la que yo trabajé, que es mi mentor, me agarró y me dijo: Dionisio, ¿puedes resolver un casito de esto, del código tributario, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces me dijo: al día siguiente, ¿me acompañas? Porque hay que ir a clases, ¿no? Porque de ahí hay que ir a hacer unas cosas con el estudio. Voy, luego me dijo: disculpa, me siento mal. ¿Puedes explicar ese ejemplo allá? Te espero en el estudio, falta 20 minutos y los alumnos se van. Ya, bueno, ni modo. Entonces yo ya estaba en eso y seguramente lo vio porque ya venía de eso, de estar enseñando. Y eso marcó mi vida y hasta ahora lo hago. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, así nos encontramos de manera sorpresiva con las cosas que nos gustan, que nos apasionan. Sí. Y a ti te enseñaron entonces contabilidad en esos tiempos. Bueno, estamos por ahí porque yo ingresé a la universidad en el año 96. Claro, estamos, o sea, como por ahí. Un par de años de diferencia. Claro, por ahí que estamos ahí. Entonces, igual que a ti, a mí, igual que a ti, nos enseñaron contabilidad antes de las NIF. Exacto. Ajá. ¿Y qué nos enseñaron? ¿Recuerdas qué nos enseñaron? Claro, y eso justamente iba por el motivo de lo que en nuestro encuentro de hoy día, ¿no? Atención, si alguno muchacho está estudiando contabilidad o alguno ha acabado recientemente la contabilidad, vamos a ver qué tanto se diferencia el modelo de enseñanza contable actual frente al modelo, al modelo yo pensar que no ha cambiado nada, ¿verdad? Algo así, ¿no? Que eso justamente quería conversar contigo, o sea, me llamaba la atención eso y también me hacía reflexionar acerca de qué tanto habían cambiado. La pregunta era, y el motivo creo que por el cual nos reunimos, el título es Contabilidad bajo principios y contabilidad bajo NIF. Ya, yo iba a adoptar una postura que es contabilidad de principios, es cierto, y ayer en la noche estaba dándole vueltas y justamente un colega que va a asumir también allá, amigo mío de mi promoción, ya profesor, el tema de, oye, ¿no tienes la separatita, el libro? Y todavía, verdad, me acuerdo, porque saqué una separata y me acuerdo, y le he traído, porque todavía me sirve. Es un compilado que hice del análisis de los principios contables, de esos famosos principios contables. ¿Libro? No, es un libro, es una separata. Se puede decir que no llega al estatus del libro, porque tiene un compendio o algo así. Solo que yo creo, dije, voy a ir con mi separata. Porque de esa época, porque tiene sus notas, todo. Porque tiene el análisis de... Es de esas épocas. Claro, yo trabajaba esto de la universidad, pero estábamos hablando de un entorno antes de mí, ¿no? Entonces yo lo que quería probar o era analizar contigo, era ver hasta qué punto cambió con las NIF, sigue siendo los principios. Solamente para sintetizarle dos palabras. Esto a mí me parece que es NIF 18, NIF 11, NIF 15. O sea, con eso te lo resumo, ¿no? Yo pienso que es así, pero vamos a ir hablando. Bueno, creo que lo primero que nos queda es ver qué cosa es un principio. ¿No? Es un principio. Es un principio, y después lo vamos a ver. Entonces, lo primero que nos llama la atención es si en las NIF dice que hay principios. Lamentablemente en las NIF, en mi percepción, no hay una suerte de, como dicen los filósofos, como decían, ¿no? Una escala normativa, principio, axioma, teorema. Tenemos algo suelto. Y más aún, si nosotros vemos la norma internacional de contabilidad número 8, al momento de ver políticas contables, como que política contable te suena a un conjunto universal, si te acuerdas en tu clase de matemática, conjunto universal, ¿no? Y en el tema específico de ver principios, incluso dentro de eso te encuentras política contable, ¿no? No sé si me equivoco, principio, base, regla, norma, todo, entonces, solamente todo dentro de una bolsa. Exacto, y entonces ahí viene la pregunta inocente de una persona que está llevando el segundo año de contabilidad, que puede pasar a cualquier profesor, levanta la mano y dice, disculpe profesor, porque a mí me ha pasado alguna vez, no sé si te ha sucedido a ti,
bien inocente la pregunta, y lo respondes con la NIF 8 al toque, te dice, disculpe, ¿qué es mejor, las NIF o las NIF? ¿No? Es un clasicón, sí, es esa pregunta, ¿qué pasa? Sí. Ahora no, lo trasladamos a otro punto y decimos, no señor, ¿cómo es la cosa? Partamos primero por la NIF 8. Me parece que el conjunto universal es política contable. Ya. Bueno, al menos se lo define así, ¿no? Y ahí entra principio, norma, regla, base, todo entra. Con un objetivo, estado financiero. Entonces, si es así, nosotros podríamos decir que dentro de las políticas contables estarían las normas internacionales de información financiera. ¿Cierto? Es que la política contable debe prepararse siguiendo las normas internacionales de información financiera. Por supuesto. Pero entonces el conjunto universal no sería tanto una política, sino sería las NIF. Porque ahí te encuentras en definiciones política contable y te encuentras NIF. Y yo me quería valer de un argumento ahí, porque dentro de la definición de política contable me encontraba principio. Sí. Y si me encontraba principio, podía decir al mismo nivel tenía la NIF, ¿no? Yo creo, y bueno, el principio, me parece a mí que el principio es no revisable. Ya. O sea, tiene una jerarquía mayor, Claro. suprema. Ajá. El principio es un mandato mayor. Ya. Por ejemplo, prepara bien los estados financieros. Claro. Ese principio nunca va a cambiar. Ya. O sea, el principio de que los estados financieros deben reflejar la situación económica y financiera de la empresa Sí. lo más transparente posible. Exacto. Ese principio Sí. no es revisable, no es cuestionable. Ya, claro. No, eso nunca va a cambiar. No, definitivamente. Y luego, a un nivel inferior, estarían las reglas. Ya. Las reglas que te hagan cumplir con ese principio. Claro. ¿Me puedo entender? Claro, sí. Entonces, ahora actualmente las NIF están yendo a un modelo cada vez más específico en cuanto a reglas. Por Ya. ejemplo, Sí. la norma NIF 15, Ajá. si tú quieres poner la NIF 18 acá y la NIF 15, ¿cuál es más principista? Pues la NIF 18 era más principista. Ya, claro. Tenía- Es que hay un esquema básico de las NIF que nos habla de principios. y Eso la está NIF bien. 15 ahora es más aterrizada. Porque se ha ido al tema de Estados Unidos, ¿no? Entonces se ha ido a una suerte de Sí, esto. ahora me parece que es más reglamentaria. Exacto, un enfoque basado en reglas. Más reglas. Más reglas. O sea, dado este caso, haz esto. Dado este caso, haz esto. Por ejemplo, el principio universal del costo está en la Ya. NIC 2, está en la NIC 16. Claro. ¿No? ¿Qué es costo? Es todo lo que tú sacrificas para que pongas al activo fijo en condiciones de operar. Ya. Es para que le pongas a la existencia en condición de existencia. Claro. O sea, es un principio, ¿verdad? Sí. Pero si eso lo quieres poner o usar dentro de tu empresa, Sí. tendrías que bajarlo a nivel de regla. Ya. Es decir, en esta empresa se costea esto y ya haces toda una lista. Y ahí entraríamos nosotros a hablar de políticas contables que adopta una entidad. Claro. Entonces te das cuenta, ese es uno de las suertes de talones de Aquiles que siempre hemos tenido, porque, por ejemplo, te das cuenta, ahorita estamos bajando un poco al rango del principio, es hacerlo muy específico para hablar de políticas y también hablar de procedimientos. Claro. Pero hay dos cosas acá, y mira, de principios. Acá, justo voy a valer, que me sirve porque no tengo los diccionarios, no sé si tú viste el diccionario me acuerdo que lo compré alguna vez, de Eric Kohler, no sé dónde estará. Eric Kohler. No sé si alguno, Sí, un diccionario sí. clásico. Hay muchos textos. Lo leí en la universidad, Claro. sí. Y me valida esa definición. Y mira, Eric Kohler define, dice, los principios de contabilidad son el cuerpo de doctrina asociado con la contabilidad que sirve de explicación de las actividades corrientes o actuales y como guía de la selección de convencionalismos o procedimientos. ¿No? Entonces, es un cuerpo doctrinario, definitivamente nos guía a nosotros y nos guía dentro de unas convenciones. Hasta ahí vamos bien. Entonces, mira lo curioso. Una cosa es operativizar y otra cosa, como tú mismo dices, es analizar o verlo, presumir. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a PCGA y NIF, ¿qué podríamos decir? Ah, no, el que dice que hace PCGA es principios contables generalmente aceptados y si lo revela en notas a los estados financieros, eso obviamente está desfasado, podemos decir, no cumple las NIF. Para ello tiene que pasar un proceso de adopción de NIF y entre otras cosas va a revelar en sus notas que cumple NIF. Hasta ahí vamos de maravilla. Pero, y justamente veía yo ayer la Ley General de Sociedades y nos dice que los estados financieros tienen que prepararse con principios de contabilidad generalmente aceptados del país, o sea, ni siquiera de fuera, ¿no? Y justamente te comentaba dentro de por qué es que los abogados, no sé si los abogados, la comisión redactora, hubiera sido bonito, yo creo que hubiera sido bonito, bien interesante, que dentro de la Ley General de Sociedades le pongan ahí los principios del Perú y también las normas internacionales, o si nos daría más peso. Porque siempre un abogado, me pasó la otra vez,
y te comentaba, creo, la otra vez que nos encontramos, una abogada decía, no, como que con las NIF tú tienes una versión del negocio, ¿no? Como que hay otras versiones. Hay otras versiones. Hay otras versiones. No, me decía, y claro, no le falta razón por ese tema, ¿no? Sí, pero carece de ninguna base, o sea, no... la versión que te da las NIF es la versión, creo yo, que se debe aceptar. Claro. Para tomar decisiones. Siempre nosotros nos han dicho desde el primer día de clases que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes que tomar decisiones de negocios, lo debes tomar con un estado financiero basado en NIF, porque si lo haces con un estado financiero tributario, claro, pues esto te va a llevar a tomar decisiones bien equivocadas. Por supuesto. Pero también ese tema podríamos argumentarlo desde otro punto de vista en el sentido de la necesidad de aplicar NIF. Yo creo que parte por el hecho de que muchas empresas en la actualidad, a diferencia del siglo pasado, hace que ya sean transnacionales. El éxito implica de cualquier negocio, una pyme, por más pequeñita que sea, su máxima aspiración es de que exporte, de que ponga su sucursal a nivel Latinoamérica, que se vaya a Europa, ¿no? Y de todas maneras va a haber una comparabilidad, y ahí es donde entra la importancia de las NIF, definitivamente. Pero también si hablamos de ese tema de comparabilidad, y me sucede un caso bastante interesante, porque hay una empresa en Arequipa que se maneja, se gestiona muy bien, la verdad, debe estar todavía vigente, y aplicó un sistema de costos ABC, fue creo la única para el textil, que a la verdad uno se pregunta qué pasó, y se vino acá a Lima a competir, y sonó porque quería explicar cuánto costaban sus polos, que tenían digamos 20 soles de buena calidad, y se iba a Gamarra, y en Gamarra tenían 10 soles, ¿no? Y no se explicaba, o sea, veía los estados financieros, llamaba al contador, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que te falla? No, yo aplico las normas, costo ABC, y todo, invertía bastante, una persona... Los dueños invertían bastante en todas estas cosas. Implementaron un modelo de capital intelectual incluso. Entonces ahí viene el tema de comparabilidad. ¿Qué pasa si tu competencia, por ejemplo, no aplica NIF? ¿No? Y tú sí estás aplicando NIF y tu competencia está aplicando NIF. Estarías distorsionando probablemente el tema de la información, ¿no? O sea, viéndolo desde ese ángulo, ¿no te parece? Imagínate que son 5 empresas. Gerencia quiere tomar decisión y tu empresa aplica NIF y el resto no aplica NIF. Entonces va a afectar definitivamente porque tengo un enfoque tributario del costo, de la depreciación, de todos los elementos. Entonces, como que también esa posición un poco relativiza, ¿no? Desde el punto de vista del usuario de información. ¿No te parece? Pero es que las otras informaciones estarían completamente distorsionadas, ¿no? Lejos de la realidad. Pero le explicaríamos al gerente y le diríamos, señor, ¿sabe qué? Con estos amigos de acá, ellos hacen esto. Y a nivel nacional, con otras empresas estándares de calidad internacional, ahí sí podemos comparar, ¿no? Ese es el tema de la subjetividad a veces, porque pasa que en las normas internacionales de información financiera vienen de principios, definitivamente es el principio. Y ahorita vamos a hacer un principio, 2 principios, si no nos vamos a quedar cortos de tiempo. Vamos a estar hablando y nos quedamos. Quiero ver 2 o 3 principios para ponerlos a prueba. Pero si es que la contabilidad, a ver, si uno va a enseñar contabilidad, imagínate que te contratan para formar a contadores desde el inicio hasta el final de su carrera, 5 años. Ajá. ¿Tú qué tipo de contabilidad le enseñarías? ¿Una contabilidad tributarizada? Ya. ¿O una contabilidad financiera que trate de acercar la realidad del negocio a los estados financieros? Claro, entonces ya es un tema del contador, que nosotros definitivamente, de formación sabemos que tenemos que aplicar normas contables. Y las normas tributarias más bien son un tema de ajuste que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra contabilidad. Eso es clarísimo. Aún cuando antes se hablaba de, no sé si ahora la fecha, no sé si te tocó a ti también ver, porque antes se hablaba, sobre todo en el tema de minería, hablabas de que había un contador financiero, claro, y había un contador tributario, ¿no? Y en algunos casos incluso cada uno tenía su contabilidad, que es un motivo de debate creo que en otro país, me parece en Colombia, acerca de 2 contabilidades, 3 contabilidades. Ya se está debatiendo eso porque le han pedido a la SUNAT allá, que se llama DIAN, le han pedido que se manifieste en cuanto a la aplicación de las NIF. Claro, claro. Yo creo que eso está mal porque, por ejemplo, acá en la SUNAT, afortunadamente en Perú podemos aplicar relativamente, creo yo, bien las NIF, porque la SUNAT no se mete en esos temas, ¿no? O sea, la SUNAT cuando te fiscaliza, lo que hace es revisar tu declaración de impuestos. Claro. Ajá. Tu registro de compra, tu registro de ventas, y eso pues no tiene un componente NIF, ¿no? Tiene un componente basado netamente en lo que es las normas tributarias peruanas, ¿no? Por ejemplo, ahora yo veo con mucha
no sé cómo decirlo, veo mal que se está vendiendo humo, por ejemplo, respecto a la norma NIF 16, ¿no? Con la NIF 16 claro. nos va a exigir ahora, a partir del año 2018, no, perdón, 2019, nos va a exigir pues que contabilicemos los arrendamientos operativos tal cual se contabilizan los arrendamientos financieros. Sí, claro, ¿no? Cambio de modelo. Y ahí he escuchado a algunos consultores decir, no, hay que decirle a la zona que se manifieste. Y digo, ¿para qué debe manifestarse? La zona tiene como herramienta la ley del impuesto a la renta, el reglamento, y hay una ley especial. Claro, la 299, que tiene su propia normatividad, un poco parchada, pero ahí está. Y con eso tendrá que revisar. Sí, pues determina una diferencia y ya está. Se determina la diferencia y ya está. Y ya no está. entiendo por qué hay tanto escozor con esos temas. La verdad que sí, son cosas que pasan y que definitivamente hay que tener cuidado para saber explicar a la gerencia. Me pasó un caso, mira, bastante interesante y te lo comento, justamente por NIF. Una empresa acá en Huachipa, ojo, es una empresa, supera las 3.000 UITs en ese tiempo, o sea, no había la norma de la inconstitucionalidad, no había pasado nada. Y entonces se le pide que esta empresa ya tiene que pasar por NIF, ¿no? El administrador, una persona muy preocupada del tema, justamente me dice, vamos a ver, hay que evaluar todo eso. Bacán. El problema fue cuando hablábamos con el dueño, porque el dueño me dice, disculpa, mira, ¿sabes? Esta empresa, yo he venido hace años desde Ayacucho, años, ¿ya? Esta empresa es mía y ahorita mis dos hijos, que son los dos, somos 3 accionistas, mis 2 hijos, uno y a su vez tienen pequeñas empresas que están entrenando para arribar esto. A mí no me interesa que SMB, que esta cosa, ¿no? Eso de las NIF, tampoco. ¿No? O sea, ¿quién me obliga? Ahora me dice que hay que cotizar con una empresa auditora grande, ¿no? Dice, sí, he llamado y cuesta un montón de plata. Entonces me dice, ¿qué alternativas hay? ¿No? Me dice, bueno, para comenzar, la norma lo que dice es que tiene que ser por una sociedad de auditoría que esté habilitada por cualquier colegio de contadores públicos del Perú. Perfecto. Ya. Por eso hay que algunos colegas, los más impensables, tienen sociedades de auditorías en todo el sitio. Me ha dado sorpresa en varias ciudades del Perú. Si lo conocen, fulano, es miembro, sociedad auditora, bueno, ya. Pero pasó el boom y ahí quedó. Pasó el boom y ahí quedó. Segundo, entonces, ¿qué decirle, no? Porque la verdad me dice, NIF, yo manejo, o sea, no tengo inversionista, otro accionista, no, y voy a desembolsar dinero, ¿eh? O sea, esto no es, hacer NIF, pasar por un proceso de adopción, puede ser parcial, ¿no? Como tú mismo la otra vez me decías, no puedes hacer una revisión, pero realmente si vas a declarar eso tú en nota de los estados financieros como que es NIF, ojo, ahí estarías con un error y que seguramente más adelante te castiga con una NIC 8, seguramente, ¿no? Porque no puedes, la idea que hay que tener en cuenta cuando adoptamos NIF no es de que podemos adoptar NIF este año. Por ejemplo, alguien me decía, ¿este año puedo adoptar la NIC 16? El próximo año la 2, así voy escaladamente, poco a poco, de a poquito, pero la pregunta es, ¿cuándo voy a decir que es bajo NIF? Entonces, ese es un reto terrible y explicarle al gerente, sabe que no, por ejemplo, si usted quiere compararse con una empresa que está ubicada en Europa, con una empresa que está en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no va, con alguien que está acá en cualquiera de Latinoamérica, con Chile nada más, definitivamente va a estar bajo NIF, porque todo le termina bajo NIF. He tenido un cliente en Trujillo que pensaba igual, así el dueño pensaba que no necesitaba la NIF porque su empresa pues, es privada, claro, no es pública. Y pues de pronto esta empresa tenía 4 deudas importantes con bancos acá en el Perú y vio la oportunidad de canjear estas 4 deudas por una sola, consolidarla en Chile, con una tasa de interés sustantivamente menor. Y fueron y tocaron la puerta al Banco Chileno. El Banco Chileno dijo, ok, pásame estados financieros auditados y el NIF. Sí, claro, porque hay una razón. Yo pienso que una empresa que tiene camino de éxito definitivamente tiene que adoptar NIF. Eso lo tengo clarísimo. Porque lamentablemente hay empresas que se quedan ahí y no solamente por un tema de NIF, sino por un tema de costo, que no invierten en sistemas de información, no invierten en este tema porque hay que invertir. Una empresa del sector de exploraciones mineras. La empresa solo se dedicaba a explorar, no era una empresa minera propiamente dicho, era una empresa que daba servicios de exploraciones. Más o menos 80 trabajadores en planilla, digamos que no es grande. Vio la oportunidad de que un socio mexicano, un empresario mexicano quería poner el mismo negocio allá. Los invitó a que
compartan su know-how, a invertir allá. Ya. Y él también ponía su billete. Sí. Y ya pues, ¿qué nos pidieron? Estados financieros en NIF. En IF, No, definitivamente. no le vas a dar estados financieros tributarizados con No, no funciona. Ahora, mira, justo qué bien el tema de lo que es la publicidad de información. Mira, te comento algo. Sí. Justo la semana pasada conversaba con la gerente de consultoría de mi oficina. Ya. Y estábamos viendo un tema sobre unas fusiones de empresas, ¿no? Empresas que Ya. querían fusionar por incorporación. Y me dice que en las fusiones Ya. se tiene que hacer una publicación en los periódicos, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Por un tema de publicidad. ¿Por qué? Si son empresas privadas que se quieren casar, son dos empresas que una se une con la otra, ¿por qué tengo que publicar que me voy a unir, que voy a hacer esta fusión partiendo del principio que decías antes, son empresas privadas, ¿a quién le importa? ¿Por qué tengo que publicar? Entonces me dice, ¿por qué? Porque de pronto las empresas pueden tener deudas con bancos y los bancos tienen que enterarse de esas cosas. Claro. Eso me dijo, ¿no? Un tema de... Bueno, un tema, hay que publicarlo. un tema de- Tal cual como cuando te casas, ¿no? Sí, Tienes sí. que publicarlo. Tienes que publicarlo. Tienes que O sea, publicarlo. ¿a quién le interesa que te casaste? ¿A quién le interesa? Deje Pero publicarlo. alguien dirá, pues no, yo me opongo. Y lo mismo pasaba pues, con la fusión de empresas, que hay que Ya. publicarlo. Y qué interesante, o sea, que ahí sí interesa la divulgación de la información. Claro. Pero cuando se trata de estados financieros, no, que quede oculta, Ajá. no haga Ajá. ruido. No, siempre es una posición doble esa, la que realmente vamos a eso. Porque Ajá. finalmente, si un banco le presta, los bancos tienen un montón de dinero puestos en empresas Claro, privadas, que no son públicas, que no cotizan en bolsa. Ajá, sí. Ese dinero no es de todos nosotros que tenemos nuestras cuentas en los bancos. Claro. Entonces, sí hay un impacto en la sociedad, o sea, la contabilidad es una ciencia social. Respondemos ante la sociedad por los Respondemos. estados financieros. Sí. Y entonces, ese dinero que mi cliente tiene un dinero que le debe a un banco, Sí. ¿no? Y el banco no tiene derecho a saber en qué situación se encuentra la empresa. Sí. Y nosotros, también como gente de a pie, que nuestro dinero está en los bancos, también tenemos derecho a saber, oye, ¿a quién estás prestando plata? Claro, de hecho. ¿No? Pero no se ve así. Cuando se comenzó con esta norma que obligaba a las empresas a adoptar las NIF, todo parecía ir camino a que la contabilidad en el Perú se iba a profesionalizar cada vez más, ¿verdad? Claro. Pero luego vino que el Tribunal Constitucional ha dicho que la norma es anticonstitucional porque vulnera, no sé, ciertos principios. Sí, vulnera ciertos derechos, un tema de intimidad, que lo pueden asaltar en la esquina con su estado financiero, que ya se enteran y todo el rollo demás, que en definitiva hacen un tema de tiempo. Vamos a pasar a otro punto, ¿te parece? Que era un poco que también quería comentar contigo. Dime. Las NIF y principios, para no alejarnos un poco del tema. Fíjate, principios de contabilidad generalmente aceptados. Definitivamente, si yo voy a colocar principios de contabilidad generalmente aceptados en mis notas a los estados financieros, obviamente voy a decir, no estoy aplicando NIF. No, pero te digo, Sí, dime. si yo te digo ahorita, ¿sabes A qué, ver. Dionisio? Dame un libro donde estén los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. ¿Qué libro me darías? Ese es un buen punto. ¿Qué libro me darías? ¿Qué versión? ¿No? No, Hoy en día. Ni siquiera la versión. ¿Qué Sí. libro me darías? Ajá. Hay un libro que se llama PSGA Perú. No. Hay un cuerpo normativo que se llama PSGA Perú. No, No hay. no hay. No hay, pues. Pues un día un colega extranjero me decía, Freddy, ¿tendrás ahí un material sobre PSGA Perú versus NIF? Digo, eso no existe. Porque en el Perú nosotros ya estamos aplicando NIF. Están oficializadas. Pero inclusive y antes de las NIF, ¿qué se aplicaba? Yo me atrevo a lanzar una teoría, ¿no? ¿Qué cosa, si alguien me pregunta, ¿qué cosa es PSGA Perú? Ya, ¿Qué vamos. cosa es? Yo diría, pucha, es todo lo que los contadores han utilizado para hacer su contabilidad antes de las NIF. Ya, Incluyendo NIF, tú sabes que el término NIF incluye tanto NIF como NIC, ¿verdad? por supuesto. Entonces, ¿y qué han utilizado los contadores peruanos antes de las NIF? La Ley General de Sociedades, Ya. la Ley del Impuesto a la Renta, Ya. su reglamento, el manual de la CONACEF, Y el plan manual, contable el manual general, de la SBS y el plan contable general revisado. Exacto. Todo eso yo me atrevería a un paquete así llamado PSGA Perú. Eso. Pero a eso le sumaría también Sí. las ocurrencias del contador. Ya, ahí viene el tema. Porque Ahí viene el tema, tengo una exacto. serie de casos que Sí. son ya, que no es, mira, en todo este cuerpo normativo no hay nada de lo Ya. que un contador yo encuentro que ha hecho. Digo, entonces a todo este cuerpo hay que sumarle las ocurrencias del Sí, contador. ¿Me entiendes? y ese es un buen punto de análisis, porque sabes que vamos a ese punto de ocurrencias del contador, Ya. me parece totalmente de acuerdo.
Sí, te cuento uno. El término se llama generalmente aceptados. Ya. La pregunta que podríamos hacernos acá es, a ver, en todo el conjunto de NIF, ya, con todas las NIF que tenemos ahorita, ya estamos a puertas de la 15, viene la 16, etc. La NIC se quedó en la 41, más sus interpretaciones, todo. Una pregunta de cualquier persona que va a razonar y dice, disculpe, solo comparando con las de Estados Unidos, disculpe, acá están todas las posibilidades de operaciones que se den en una organización. ¿De las NIF? En las NIF, No. o sea, yo encontraré, porque va a llegar un punto en el cual alguien tendrá que aplicar criterio profesional. Sí, claro. No está todo. ¿No está todo? Te cuento uno. Por ejemplo, una vez me encontré un cliente que tenía mantos paracas. Ya. Así, en toda la organización, mantos paracas de cuadritos, así, ¿no? Los Sí, mantos sí. de la cultura, ¿no? Ya. La cultura paracas. Y haciendo la adopción, le preguntamos, ¿y eso? Y dicen, la empresa los compra, le hace una curación, Ya. los declara al Instituto Nacional de Cultura, porque hay un padrón donde están los bienes, Claro, ¿dónde están los bienes patrimoniales, culturales? Sí. Y están ahí en la contabilidad, ahorita están al costo de eso. Y ya, y la pregunta mía es, ¿qué dice las NIF sobre eso? Y tú ponte a leer todas las NIF y no hay nada respecto de eso. No hay nada. Entonces ahí viene, el tema es dos puntos de analizar de criterio profesional. Una cosa es cuando nosotros tenemos criterio profesional que debe ser generalmente aceptado, porque la NIF, queramos o no, es generalmente aceptado. Entiendo que las NIF, cuando se emiten por parte de JASB, no es porque hay un cerebro en el JASB, una sola persona, no. que es, como decimos, un iluminado, que le aterriza todo y él sale a todos, escriban. Hay un conjunto consensuado de personas, de equipo, de gente que trabaja justamente una diferencia que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Cuando decíamos ciencia, contabilidad y química. ¿Cuál es la diferencia? Ambas tienen principios. Sí. Pero ¿cómo vas a cuestionar? Bueno, en química no me acuerdo. En física, ¿cómo es la manzana acá? La ley de la gravedad, que es ley, ¿cómo vas a cuestionar tú la ley de la gravedad? Porque es obvio, es observable. En el caso de la contabilidad, a ver, una ley. Bueno, ya no hay ley. Ahorita me van a tirar bombas los doctrinarios. Pero un principio, el principio... Pero Einstein cuestionó la ley de la gravedad. Ya, claro. 100 años después la cuestionó y la destruyó por completo. Pero es que todo, fíjate que por eso se llama generalmente aceptado. Todo generalmente aceptado es sujeto de cambio en función del análisis que realizan algunas personas. Y no es ajena a las NIF, porque las NIF constantemente tienen sus mejoras anuales. No es algo no constante. Pero entonces el criterio del contador, hay un criterio contador que va a ser basado en NIF y hay un criterio contador que va a tener que aplicarse en función de situaciones como la que tú me comentas, que no está basado en NIF. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es que eso vino a raíz de tu pregunta, pues, si es que en las NIF está todo lo que una empresa puede transar. No está todo. No está, definitivamente. Y vas a tener mucha suerte de encontrarte con algo que no está, porque generalmente sí está. Ya. Por ejemplo, esta suerte de encontrarte pues los mantos paracas, ¿no? Claro. Pero la mayoría de cosas está. Es parte porque nosotros tenemos que inferir, y es bueno, porque tú le haces bastante énfasis a esto, y yo también estoy de acuerdo, porque hay que hacerle énfasis en un enfoque principista, porque es principista, se va al análisis del marco conceptual, porque eso refleja la situación financiera. El objetivo de la contabilidad es situación financiera. Claro. Lo que no vas a encontrar en una NIF, tu sustento para poder justificar esa transacción va a ser marco conceptual, ¿no? Pues, me imagino, si tú ves ahorita los mantos paracas, bueno, olvídate, dice, no hay una NIF, pero es marco conceptual. Es un activo, recurso controlado por la entidad que me genera beneficios económicos. Si cumple el requisito, criterio, bacán. Y si no cumple, gasto, pues no queda de otra. Contablemente hablando. La NIF 8 lo dice, ¿no? Cuando no encuentres algo, cuando no encuentres una transacción en las NIF, caballero, desarrolla tu propia política contable, pero sin transgredir el marco conceptual. El marco conceptual. O sea, no transgredas los principios. Los principios. El principio de lo que es la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Que eso, si tú te das cuenta, eso enfoca al devengado. Enfoca al devengado. O sea, en otras palabras, cuando nosotros decimos aplica tu criterio profesional para situaciones en las cuales no encuentras específicamente la NIF, podemos decir que nos vamos al tema del devengado. Porque, como tú sabrás, el devengado, para algunos colegas todavía seguro están pensando que el devengado es aquella frase que dice ingreso sin importar cuándo,
cobro y gasto sin importar cuándo pago. Pero eso ¿no? estaba en tu hojita de 14 principios. Por supuesto, ahí debe por estar. supuesto que está. Yo Ahí debe hice estar. el análisis Pero por eso ya y cambió. eso ya cambió. Eso ya cambió hace Ya, tiempo. ya es exacto. Y a eso un poco iba también mi comentario, porque el principio queda, porque el devengado está. Sí. Lo que ha pasado es de que... Ha sido redefinido. Exacto, o sea, tiene otro alcance, Sí. tiene otra consecuencia. El término ha sido actualizado, porque antes, claro, tiene razón, porque decía, no lo decía con cobro y pago, sino decía, las variaciones patrimoniales se deben considerar para establecer el resultado económico son las que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir Si se ha cobrado o no se ha pagado. Hoy en día no puedo hablar por eso. Hoy no puede Hoy día hablar. no, Hoy día pero no. el devengado queda. Fíjate que hay algunos de esos que quedan, pero se han redefinido. Pero no está, digamos, tampoco lo contradice. Es una variación patrimonial, porque- es un concepto mucho más específico, Ahora más trabajado, ¿no? se dice que una partida de un elemento de estado financiero se considera devengada si es que cumple sus requisitos de reconocimiento. Claro, los dos, definición y criterio de reconocimiento. Por eso, yo no sé cómo va a tomar la SUNAT, porque la SUNAT sigue enfocando el devengado y se quedó. La SUNAT se ha quedado en el principio. Claro, y aparte el tema, ahorita está viendo en el 15, pero no llega a ver el tema de un devengamiento, por ejemplo, de partidas del estado de situación financiera anual. No lo va, y eso es importante, ¿no? Eso es importante. Pero ese es... Pero el sí. devengado, SUNAT cuando fiscaliza, yo en la mayoría de casos que he visto, si va a hablar del devengado, habla del devengado desde el punto de vista de marco conceptual. Ya. Pero esto como es genérico, como es principista, Ajá. pues necesita ser aterrizado a asuntos netamente prácticos y puntuales de cada transacción. Y para eso existen las normas NIR. Claro. ¿No? O sea, Sí. pues, ok, el devengado es un principio interesante, bacán, pero ¿cómo se aplica en los reconocimientos de ingresos de distintas industrias? Bacán, para eso está la ley 18. Claro. Y tiene una lista de ejemplos, ¿no? Que te dice, Claro, en por el supuesto, caso está en el de- libro B. En el libro B está la lista Por de supuesto, ejemplos. está la lista de ejemplos. Donde es la aplicación práctica de este principio general que Que es por el supuesto devengado, que es el tema de... Entonces, hay ciertos principios que las NIF han redefinido, como es el caso del devengado. Pero vamos a otro tema que también me pareció bastante interesante. Era el concepto de valor, ¿no? Por ejemplo, hablábamos la otra vez vamos a ver si pasa este filtro, ¿no? Porque hablábamos del tema de moneda común denominador. Ya. A mí, yo usaba así moneda, que es cierto, ¿no? Vamos a ver si pasó lo mismo que devengado se ha redefinido. Eso es, De acuerdo. Se define. Pero yo decía, a ver, por ejemplo, primer año de contabilidad, explícale a una persona, viene acá, está recién por aprender asuntos contables y mira, todo esto tiene que ir al activo, todo tiene que ir al inventario de la empresa, inventario inicial. Ahora, ¿cómo meto ahí un foco, un proyector multimedia, la laptop, los micros? ¿Cómo lo meto? Como en matemática tú tienes algo que se llama común denominador. Y en este caso necesitas colocarle un común denominador. ¿Y ese común denominador cuál es? La moneda, que es consecuencia de que nosotros trabajamos con bienes económicos. Porque creo que o habrá alguna situación en la cual no trabajamos con bienes económicos, ¿no? Esa también es la pregunta. ¿Hay algún escenario que no trabajamos bajo bienes económicos? No, bueno, no todo es bienes, porque hay sucesos, hay hechos que no necesariamente son bienes, No. pero que pueden cuantificarse Sí. o revelarse, O mejor dicho. revelarse. La ¿sí? contingencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos justamente de esos métodos de marco conceptual? Porque tú tienes como mismo me dijiste, puedes tener valor razonable, qué pasó, qué quedó, porque si superó, lo abarca. Lo que pasa es que yo personalmente creo que los principios siguen vigentes, solo que lo que pasa en las NIF, al igual como pasa en marco conceptual, porque es una muy buena pregunta y hace un momento la vimos. Vamos a la pregunta inocente, ¿no? Disculpe, ¿qué vale más, la NIC o el marco conceptual? Es una pregunta obvia, ¿no? Ya no el de las NIC se la van a preguntar seguramente. Disculpe, que es la pregunta de Jaimito, ¿no? ¿Qué es lo que vale más? No es que vale más. Claro. Es que hay una suerte de jerarquía, de lo general a lo específico. Y entonces esa tendencia que ha habido se repite justamente en el tema de principios, o sea, bajo ese enfoque, y siempre prima el específico sobre lo genérico. Y eso también en el derecho también. No, definitivamente, porque es una situación que adoptamos bajo regla y funciona de eso normalmente. O sea, eso es algo que podemos ver que a manera de ver este tema, que lo que ha pasado con los principios de contabilidad quedaron en un nivel y ya se hacen mucho más específicos cuando nosotros hablamos pues
de las normas internacionales. Antes de normas, el marco conceptual. Marco conceptual. Y luego el marco conceptual, las normas internacionales. Y luego las normas internacionales, sus interpretaciones. Entonces ya has visto, yo Sí. compré un libro hace varios años. Ya. Cuando empezaba mi carrera, ya en el 99, Ajá. me compré un libro que se llamaba PSGA, un libro azul, Ya. pero era PSGA estadounidense. Sí, sí, el resumen de... Miller. Sí, 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 la guía Miller. No, son, ¿te Sí, acuerdas? sí, 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 Resumen, sí, sí, ¿no? sí, sí. Una enciclopedia. Me acuerdo que pues, yo era practicante y me lo saqué en cómodas cuotas, creo que lo pagué en 12 cuotas. Lo compraste. Nosotros no lo podíamos comprar porque a las juntas la universidad lo compraba y era el libro... Nadie lo usaba. Nadie lo usaba. Nadie lo usaba. Está en la biblioteca. Y ahora ya, pero ya fue, no. Y ahí hay, leyendo el libro, Sí, por supuesto. ahí está, porque este libro es, tú sabes que ahora ya no podemos hablar de US GAAP, ¿no? No, no. Ya el cuerpo normativo norteamericano ya cambió completamente. Sí, sí, sí. Ahora, en este cuerpo normativo, me acuerdo del PSGA Miller, que ahí lo tengo en mi biblioteca, Ya, todavía lo repaso desde el año 99 y todavía me sirve. Sí, de hecho. Lo que pasa es que en este cuerpo normativo había APBs, Accounting Public Bulletin, Ya. ARBs, las Ya. Accounting Research Bulletin, Exacto. las EITF, Emerging Trade Issues Fund, estaban las OPB, las opiniones públicas de un boletín colegiado Claro. ya. Ajá. Y encima estaban los FASB, la Financial claro, Accounting claro. Standard. Exacto. Mira, ahí te he nombrado 5, pero creo que hay más. Sí. Todo eso Sí, sí, sí. era US GAAP. Sí, claro, resumido. APB, De eso. RNB. Porque tienen un enfoque, Estados Unidos, muy similar a las normas tributarias. Y datan del 30 más o menos. De hecho. Entonces, el último cuerpo normativo que se había emitido era los FASB. Claro. Los FASB. Ajá. Entonces, me acuerdo cuando hacíamos con US GAAP, Ya. yo hacía US GAAP en la compañía, se me ha acordado un poquito esto de acá. Yo me acuerdo que tenía que aplicar US GAAP en Buenaventura Ya. y tenía mi libro, pues, PSGA Miller, ¿no? Sí. Esto ya 6 años después, en el 2005. Claro, claro. Entonces Buenaventura hacía una nueva transacción que no había hecho antes, ¿no? Ajá. Uy, había que buscar en todo el cuerpo normativo, APB, ARB, ANB, OPB, FASB, ITF, en todos había Exacto. que buscar qué dice estas normas Claro. respecto a esta transacción, porque Claro. hay que reportar los US GAAP. Sí. Ya luego, aproximadamente en el año 2000, esto habrá sido 2007 o 2008, Ajá. que los gringos comienzan a revisar todo su cuerpo normativo Sí, sí, sí. y lo fusionan en uno solo, que ahora se llama ASC, Accounting Standard Codification, y las nuevas normas le llaman AUA, Accounting Update. Y entonces ya no puedes referirte a los US GAAP, ¿no? Como decíamos, No, no. como decíamos antes. Antes. Eso ya quedó en el pasado, ya queda este nuevo Claro, cuerpo y es- normativo. Y este cuerpo normativo es bastante preciso, ¿no? O sea, no es que sea el nuevo, o sea, el compendio que se ha hecho es bastante preciso. Yo recuerdo que estuve haciendo una consultoría en una empresa que vende terrenos al por menor. Sí. Por ejemplo, estas empresas inmobiliarias, ¿no? Que compran un terreno grandote, Sí, 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 sí. lo habilitan, lo parten en pedacitos y Ajá. lo venden en cómodas cuotas a sus clientes. Sí. Estaba buscando una norma para reconocimiento de ingreso de esto. Ya. Y en las NIF no hay. O sea, precisamente no hay. Hay un principio, ¿no? Pero en las NIF no hay. Y en este cuerpo normativo norteamericano sí hay. Ya. Pero el capítulo es bastante interesante porque dice venta de terrenos al por menor. Ya. Retail sale land. Algo así. Y bien preciso, ¿no? Depende del contrato, se reconoce así, 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 así. Y puedo usar esas, sí las puedo usar porque la NIC 8 nos permite usar cuerpos normativos que tengan el mismo marco conceptual. Ya. Pero el problema va a ser cuando lo enfoques tributariamente. Y te diga, ahí van a que explicarles. Para el enfoque tributario, Hay que- llamaré al tributarista. Hay que llamaré a Dionisio, enfocar no, y sabes que yo te comento de anécdota. Yo tengo un exalumno mío que está trabajando en una empresa constructora. Todos los años voy a explicarles NIC 11 a SUNAT. Todos los años. Todos Ya está los años. acostumbrado. Sí. Porque lo facturado no calza con lo de vengado, Ujú. no para, y está explicado. Así se hace el método, así se determina, así se llega a este tema y ¡pum! Y ahí está No, el sí, tema. una vez también en Sí. Buenaventura, yo tengo una experiencia, yo tengo mi experiencia contable, Ya. tuve una como practicante en Inca-Cola, Ya. en 99, Ujú. después pasé a la consultora Ernst Young
y de ahí del 2005 al 2009 estuve detrás del escritorio nuevamente como contador en Buenaventura. Ya. Y de ahí ya 4 años fueron suficientes y no lo soporté y me tuve que regresar al mundo de la consultoría, Ya. que es el mundo que me gusta mucho. Ajá. Y justamente ahí, en un año determinado, yo tuve que hacer reestructuración de estados financieros en aplicación de la norma NIC 8. Ya. ¿No? Tuvimos que reestructurarlo porque la empresa habíamos hecho una fusión de 2 empresas del grupo. Ya. Teníamos que hacer la reestructuración hacia atrás con un método norteamericano que se llama Jointly Interest, porque esa transacción no está normada en NIF. Entonces, viene la SUNAT y ve pues, el estado financiero reestructurado. Claro, Pues, claro, tiene que poner 2 comparativos, ¿no? Ajá. Y la SUNAT lo que hace siempre es revisa pues, el comparativo, a ver si está con los libros cerrados del año pasado y no Ya. cuadrado. Pues. No cuadra. Y quería meternos una multa. Ajá. Me mandaron a mí a explicarle al auditor de SUNAT Sí. qué consiste la NIC 8. Pues, ¿no? No, de Y hecho. tuve que explicarle, mira, hermano, pero hay un problema, creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Sí. porque el informe de auditoría no es un libro tributario. No, ¿Para definitivamente. qué No. lo piden? Y pero todo, ¿para qué le damos? No deberíamos dárselo. No es. No, y me pasa. Eso deriva del alcance, y eso yo me imagino que un abogado está alerta. Eso se llama el alcance, porque me pasó una anécdota bastante interesante en una entidad sin fines de lucro, bastante conocida. Me dice, y sobre libros, ¿ah? Me dice, disculpen, como a nosotros nos auditan los proyectos, o sea, todo lo de cada proyecto que realizamos, cada proyecto está ordenado, listo. Pero la contabilidad está hecha una desgracia. Entonces, pregúntame, y justo había un auditor ahí. ¿Puede el auditor de un proyecto pedirme la contabilidad de todo? Porque a él que le interesa, sí. Creo que en auditoría hay un tema muy fundamental que es el alcance. Claro. Que ese principio, esa regla, no sé, seguramente debe calzar también en el enfoque tributario, porque también hay un alcance y porque también el contribuyente tiene unos derechos que tampoco no se le puede poner encima, Pero ¿no? lo piden, o sea, y inclusive tengo un cliente que me molesta, que quiere su informe porque la zona lo está pidiendo. Ya. Y mi pregunta es siempre, ¿pero por qué tendría que pedirlo? Y a un cliente que no es sometido a auditoría tributaria, ¿también Sí. se lo pide? No. Porque no está obligado a hacer auditoría. O sea, yo soy un empresario que quiero que mi negocio esté manejándose coherentemente Sí. y hago un esfuerzo por contratar a un auditor para que me diga si están las cosas están bien. Y eso me pone en desventaja ante otro contribuyente que no hizo lo mismo. Claro. Porque la SUNAT sí me va a pedir el informe de auditoría. Ya han llegado hasta el extremo de pedir la carta de control interno. Justamente iba a eso. No, le digo, eso ni Eso es hablar. privado, ¿no? Eso es privado, sí. Eso no tiene por qué. Al final y al cabo voy a decir, no me la entregó. No me la entregó, pues, sí, el auditor, vaya a pedirle al auditor, el auditor no la entregó. Solamente el auditor entregó el dictamen. ¿Qué pasa si yo me cierro? No, es un tema de legal ya, ¿no? Pero yo pienso que el cliente, ¿qué pasa? El abogado dice que digan que no cierra requerimiento, nada. Pero ¿qué pasa? Y le estoy colocando simplemente el dictamen y punto. No, el auditor no me dio, güey. No me dio. Justamente ahorita estamos en un arbitraje porque no me quiere, porque no le quise pagar. Yo pienso que, bueno, son cosas y cosas, Es ¿no? como si un cliente, un empresario, Sí. contrata un servicio de auditoría tributaria preventiva. Ya, claro. Yo como auditor tributario voy, le doy su informe, mira, acá está mal esto, acá te pueden acotar, Claro. te falta documentar esto, esto no es deducible, le doy todo su informe. Ya el cliente verá si con eso ellos rectifican o no rectifican su declaración de No, impuestos. claro, es otro tema. Luego viene la SUNAT y dice, a ver, esta factura de consultoría tributaria, ya, evidencia, dame tu informe tributario. ¿Se lo vas a dar? Ya, ese es otro tema bastante interesante. Cuando se trata de servicios, y eso nos pasó, porque mira, por ejemplo, en el caso de, yo me acuerdo, en un corporativo que trabajé, el área de recursos humanos, teníamos un ambiente el doble, y uno dice, está yendo con los libros contables. No, estaba yendo con todas las pruebas psicológicas, todo archivado así, ¿no? La de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ahora nos están auditando, y es el típico, ¿no? O sea, es un grupo, y una de las empresas le da servicios de recursos humanos, contabilidad, a todo el resto del grupo, Claro. de auditoría también. Claro. Y entonces ahí lo guardo ordenadito, ¿no? Porque dice, ¿qué pasa? Si nos fiscalizan, hay que revisen, ahí está la evidencia del trabajo. Ahora, y hay otro colega también, que me acuerdo una anécdota, él fiscaliza ahora en la mañana y dice, no, era de la tarde, a las 4 de la tarde, dijo, aquí dice gastos por elaboración de un plan de marketing, ¿no? Entonces el auditor, tengo que ir a recoger a mi hija, ya es tarde, tengo una reunión.
mañana por favor a las 8 de la mañana quiero ver el informe de marketing. ¿Y qué fue, colega? Yo le digo, no, sabes que yo en la noche me reuní con mi hijo, fui a internet, bajé todo un montón de papeles, y pues, lo entregué. Que sea cierto o no, no es rollo de la sunat, ahí está. Y, pues, lo he empastado, ya ni está. Porque el tema mío es, me hice, por ejemplo, una carta de control interno. Bueno, estamos haciendo cosas que no deben hacer, pero bueno, anécdotas. Si se hizo bien o se hizo mal, la administración de tributaria no va a tener por qué ver eso. Exacto. Porque no, salvo que quiera juntar algunas pruebas para justificar falta de elementos tributarios, ¿no? Que es otro tema totalmente distinto, ¿no? Así es. Y eso pasa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ver, ¿no? Como el que hoy día estábamos comentando, ¿no? Sí, dime. Sí, Dionisio. Una consulta ya para ir cerrando la entrevista, ya se nos pasó una hora. Sí, wow, sí. ¿Te gusta tu carrera? Sí, yo soy feliz con mi carrera. Yo, como lo dice mi hijo, ¿no? Yo me acordaba de mi papá, porque mi papá me decía, yo hago tal cosa, porque dice, ¿qué profesión tienes? ¿No? Entonces, mi hijo me dice, ¿y tu papá qué hace? Mi hija menor, pues mi papá dice, no, mi papá dice, mamá trabaja, papá hace videos en YouTube. Así dice. Hace videos en YouTube. Mi hijo no, papá, profesor, dice. O sea, en el edificio donde vivo, profesor, también me dice profesor. Sí, yo opté por esto. Me acuerdo, cuando la última vez que estuve trabajando con mi jefe, sí me llevo bien con mis jefes, y mi último jefe me dijo, Dionisio, mejor dedícate a enseñar. Ya digo, ya bueno, me salgo con esto. Y sí, yo me dedico actualmente como contador a enseñar, a hacer consultorías, viajo, me ha dado la posibilidad de recorrer el Perú y yo me siento feliz con mi profesión. O sea, como le digo a mi hijo, ¿no? Le digo, no, tienes que esperarte porque si no, ¿cómo sales a demostrar cómo? La única manera de ser competitivo es estar revisando, estar analizando. Lamentablemente hay muchos colegas que no, como decimos, no leen, ¿no? Yo le digo, señor, quiero un casito de la NIF 15. No, primero vaya y lea la NIF 15. No, la consulta que te hacen. ¿Ya? No, yo tengo claro. ¿Quiere que un casito? No, señor. Primero lea la NIF 15 y luego regrese. Luego regrese. No haces el profe, ¿me puede ayudar? Ya está bien, voy a dar unos minutos. Ya. Sí, pregúnteme. Es que quiero entender la NIF 6. Qué bueno, le digo. Sí. ¿Me puede ayudar? Pregúntele, digo. Sí. Si es que no le entiendo. Ya, entonces tiene que... Digo, lo que yo voy es que haga la pregunta, ¿no? O sea, que me diga, mira, acá leí esto este párrafo y no lo entiendo. ¿Qué Claro. quiere decir? Pero no que me diga, explícamela. Es que eso justifica algo que me comentaste la otra vez y que también es algo cierto. Hasta cierto punto la NIF requiere que la persona tenga una suerte de praxis para que lleve a materializar lo que dice la NIF. Si lo hace solo. Si lo hace solo, ¿no? Porque no todos tienen esa experiencia o pasar por diferentes empresas para ver eso. Yo he visto, tuve la oportunidad de los muchachos ahí en la oficina, ¿no? Sí. A veces pues ya cuando la campaña de auditoría baja, ya pues no están trabajando y digo, siempre dedíquense a estudiar, a leer, ¿no? No hay que perder el tiempo, ¿no? Y lo encuentro con los audífonos acá, ¿no? Ya. ¿Qué estás haciendo? Aquí estudiando NIF 18. ¿Estudiando, le digo? Sí, sí. Y sí, porque entran a YouTube, encuentran a Dionisio y se ponen a escuchar, pero ponte a leer primero, le digo. No lees, no la haces, porque te vas a ver algo de un caso, una situación, algo y ahí queda. Y el mensaje no es eso. El mensaje es de que nosotros como contadores estamos en la obligación de leer. No tanto tributos. Antes de tributos tenemos una profesión que es importante, el área tributaria, pero es importante que como profesionales veamos temas normativos, definitivamente. Así es. Y ¿Listo? finalmente, Sí. una pregunta de cajón, que eso siempre le hago a mis colegas. Sí. ¿Te gustaría que tu hijo sea contador? ¿Que tus hijos sean contadores? Yo sí. ¿Te encantaría? Sí, A mí sí. me encantaría. Me Sí, encantaría que... pero lo que va a pasar es como mucho... Yo estoy encuestando a los colegas mayores. Hay colegas que conozco que muy orgullosos, ¿no? Un colega auditor me dice, mi hija acaba de terminar contabilidad, Robert Maes en la Pacífico. Dígame cuál es el secreto, le digo, porque la verdad que el otro colega, no, mi hijo es auditor, pero está paseando por Europa, qué excelente, ¿cómo le ha hecho? Y hay otros colegas que conozco que también dicen, mi hijo ya terminó la carrera. ¿Y qué pasa? Mi hijo quiere ser chef.
No, sabes, verdad, yo he visto colegas deprimirse por eso, porque mira todo lo que pierde, y eso, son colegas que han hecho carrera en diferentes ámbitos. Uno nunca sabe, pero yo la verdad, mi esposa es contadora, mi hermana es contadora, nosotros en contabilidad lo llevamos así como digo, hay otros colegas que lo tienen generacional, nosotros lo tenemos colateral. Entonces, bueno, si pasa, pasa, ¿no? Y si no, no. Uno nunca sabe, ¿no? No digo esto porque en la mayoría de conferencias que doy pregunto, ¿no? Me gusta indagar, y la mayoría de colegas dicen, okay, ¿qué quieres que sea tu hijo? Pues, cualquier cosa menos contador. ¿Cómo van a decir eso? Eso es renegar de tu propia carrera. Es que hay situaciones, mira, yo tengo un colega hace años que vino a un taller y me dijo, venía en la noche, vino y me decía, y en confianza me decía, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes qué? Eran temas laborales que vemos. Hace 6 años no sé lo que son vacaciones. Y el colega me dice, ¿y sabes por qué? Porque mi hija está estudiando en la universidad y no puedo darme el lujo de perder ese trabajo. En esa empresa es así, pero no queda de otro. Y yo te apuesto que ese colega no va a querer que su hija también lo sea. Pero yo sé que es difícil para algunos. El tema es saberlo enfocar y también tener en cuenta que cosas que nosotros lo hacemos, saber dar el alcance respectivo. Hay un terrible error en la profesión contable y eso siempre lo comento, porque nosotros, adiós al contador, abogado, psicólogo, entrenador profesional, trainer, nosotros no tenemos por qué cargar con eso. La otra vez, ayer les decía, hay un estudio contable, ¿por qué un contador hace constitución de empresas? Exacto. A mí me llaman a la oficina, yo trabajo en entidades sin fines de lucro y yo he tenido varios casos, ¿constituyen empresas? No. Eso es un tema de un abogado. Llame al abogado y que lo apoye en eso. Sí. Entonces, si nosotros tenemos ese enfoque, vamos a ver que nuestra profesión y nuestro ejercicio de contador en el día a día, como contador de estudio contable, porque el contador de empresas también se satura, hay que saber marcar los límites. La contadora de unos grupos empresariales que trabaje, hasta ahora soltera, se ha quemado, porque en la mañana, en la tarde, en la noche amanece con la laptop resolviendo los casos. No tiene vida personal. No, pero hay que ver, eso es un tema netamente personal. Y el tema era de que saber poner los límites en la profesión. Y hay colegas que le va bien. Yo tengo algunos colegas que son contadores que les va bien. Sí. Entonces, hay que saber que son las felices. cosas. Sí, yo tengo colegas que son contentos. Sí, porque no sé por qué nos tachan a los contadores de aburridos, ¿no? Cuadriculados. No, sí, es que a veces cuando la administración se pasa de positiva, ya, saca cada cosa y no es así también. Hay que ponerle, porque si luego nosotros no le decimos, ellos nos van a cargar contra nosotros, ¿no? Eso sí. Eso es el problema. Bien, sí. Bueno, muchas gracias por Dionisio, ya tenemos que irnos. Sí, bien. Es hora también está casi por la hora del almuerzo. Sí, sí. Bueno, colegas, espero que les haya gustado esta conversación acá con mi amigo Dionisio acerca de los asuntos contables que nos han agobiado desde el inicio de la carrera y que nos siguen agobiando hasta ahora, ¿no? Que es el tema de los principios. Y también cerramos también con la frase de Dionisio, que dice que es un contador feliz, que le encanta la carrera y que en eso estamos completamente de acuerdo, porque yo también lo soy. Bueno, síganla pasando bonito, espero que hoy día salgan temprano en sus trabajos y a celebrar más todavía por el Día del Contador Peruano. Gracias a todos por vernos, gracias por estar ahí, nos vemos en otra transmisión, más tardecito estamos con mi amigo Ricardo Mena transmitiendo acerca de unas experiencias contables, y en la noche, a las 7 de la noche, tenemos un seminario virtual, o sea, un webinario, completamente gratis, así como le gusta a la mayoría de colegas. Para inscribirse, solamente escríbanme, por favor, pueden hacerlo al Facebook o pueden hacerlo al correo cpc.freddy.llanto@gmail.com. Ahí yo les voy a enviar el link. El curso es de 7 a 9 de la noche, se llama Los Misterios del Impuesto Diferido, un webinario completamente gratis por el Día del Contador. Bueno, nos vemos colegas, espero que les haya gustado. Chao, chao, chao. Listo, ya nos vemos. Igual, vamos.